Ahora vamos a hablar del circuito eléctrico y sus componentes. Un circuito es un sistema por el que circula corriente eléctrica. Vamos a definir entonces qué es la corriente eléctrica. Corriente eléctrica es el paso de electrones a través de un conductor o cable. Existen dos tipos de corriente dependiendo de cómo se comporten los electrones dentro del conductor. Por un lado tenemos la corriente continua, que es aquella cuyos electrones van siempre en el mismo sentido dentro del cable. Y además su valor es constante. Es la que tienen por ejemplo las pilas, las baterías de los coches, etc. Y por otro lado tenemos la corriente alterna. En este tipo de corriente los electrones ya no siguen el mismo sentido. Además su valor no es constante y va cambiando. Es la corriente que nos llega a casa desde la compañía eléctrica y la producen en unas grandes máquinas llamadas alternadores. Un circuito eléctrico consta de 5 elementos. Si no tenemos los 3 primeros, ningún circuito puede funcionar. Los otros 2 tipos de elementos nos ayudan en el control y la seguridad de cada circuito. Los elementos generadores son los elementos que le dan la energía al circuito, para que se muevan los electrones. Son por ejemplo las pilas, las baterías, los alternadores, las dinanos, etc. Los elementos receptores son aquellos elementos que consumen la energía y la transforman en luz o en movimiento. Son por ejemplo las bombillas, los motores de los electrodomésticos, etc. Los elementos conductores son los elementos encargados de transportar la energía. Normalmente son los cables. Los elementos de maniobra y control son los elementos que se encargan de permitir o no permitir el paso de la corriente a través del circuito. Por ejemplo los interruptores, los conmutadores, los pulsadores como los del timbre, etc. Los elementos de protección son los encargados de proteger el circuito de sobrecargas. Por ejemplo los fusibles. Los elementos a la hora de diseñar circuitos no se emplean con su forma original, ya que eso sería bastante complicado. Por eso a cada elemento se le asigna un símbolo, que es el que luego se empleará en los diseños de los circuitos y que deberás aprenderte alguno de ellos. Los elementos se conectan entre sí para formar circuitos. Hemos visto que cada elemento tiene su símbolo que sirve para dibujarlo. A la representación gráfica del circuito se le llama esquema eléctrico. Se muestra un ejemplo.